Soy Yara Whitfield, tengo 36 años, una exoficial de la Guerra Especial Naval convertida en una investigadora silenciosa de mi propio pasado. Obtuve un nombre en clave que nunca pedí, Shadow Vespe, porque aprendí a moverme donde la luz falla y la verdad se esconde. Hoy no me estoy escondiendo. Estoy sentada en una sala de reuniones del Pentágono que huele a aire frío y cera para pisos. Una sala revestida de banderas y carteles enmarcados sobre el honor que no mencionan el costo. Frente a mí está el jefe de la abogacía militar, Harrison Cole, el hombre que una vez sonrió mientras mi nombre era arrastrado como un saco por el suelo de un tribunal. Levanta un informe grapado y lo agita como una bandera sobre una ciudad conquistada. Luego se ríe. Un sonido agudo diseñado para humillar. Dice, esto es confidencial. No lo entenderías. La taquígrafa sigue escribiendo aunque se estremece. Las cámaras están prohibidas. Las reputaciones no. Las palabras del título se desenrollan en mi cabeza como si estuvieran quemadas en mi memoria. Sala de reuniones del Pentágono, el juez agita el informe, riendo. Esto es confidencial. No lo entenderías. Desliza una carpeta sobre la mesa. Su sonrisa se congela. ¿De dónde sacaste esto? Yo tenía la prueba original sin censura. La verdad, que terminó con su carrera. Estoy aquí para contarte cómo sucedió. Desliza una carpeta negra sobre la mesa brillante. Sin dramatismo, solo la distancia entre lo que sucedió y lo que se escribió. Cole la abre con dos dedos cuidadosamente. El color se eleva de la cara como la marea que se aleja de la roca. Deja de reír. La sala oye el silencio expandirse como la escarcha. ¿De dónde sacaste? Esto, susurra con la voz seca. Su anillo hace clic contra el borde metálico de la silla. Está midiendo sin negar o amenazar. Llega tarde a ambas, desde el mismo lugar donde enterraste Silverfish. Le digo, el aire cambia. Un coronel cerca de la puerta mueve su peso. Un joven asistente deja de escribir. Cole echa un vistazo hacia la última fila, donde un hombre de la oficina de Rinard Vale observa con un rostro que intenta con mucha fuerza ser neutral. Narró para el registro. La prueba sin censura muestra el paquete de la misión tal como estaba antes de las ediciones. Imágenes reales de satélites, sellos reales, la cuadrícula civil anotada en rojo y la cadena de aprobación que debería haber protegido a 6 estadounidenses que no regresaron. Mi voz es serena. Incluso se siente como acero. Cole intenta recuperarse, levanta el informe grapado nuevamente, el que está censurado. Dice las palabras que siempre ha usado: proceso, privilegio, seguridad nacional. Dejo que pasen. La verdad no es alérgica al procedimiento, solo tarda más en llegar. Abogado. Le digo porque le encantan los títulos. La página 3, línea 12 lee, el lenguaje es claro. Las coordenadas fueron alteradas dentro de la oficina legal. La alteración llegó minutos antes de la autorización final. No me mira. Mira la mesa como si pudiera abrirse y liberarlo. Recuerdo el martillo que golpeó en mi tribunal cuando me llamó débil. Recuerdo cómo su voz llenaba la sala. Aquí no tiene martillo, solo papel. Solo tinta. Dejo que el silencio crezca hasta que tenga peso. Luego añado lo que teme. Hay 3 copias, 2 están fuera del sitio. Una ya está registrada con supervisión. El asistente al fondo se pone de pie. El hombre de la oficina de Vale no se mueve. Simplemente inhala. Lento. Cole traga saliva. Dice, comandante Whitfield, esto es un malentendido. Respondo, es un registro. Mis manos están tranquilas sobre la mesa. Palma izquierda. Cicatriz hacia adelante. La cicatriz hormiguea cuando el pasado está cerca. Un reloj hace tic. En algún lugar afuera, un teléfono vibra contra un escritorio. En mi cabeza. Cuento las respiraciones como lo hacían largas inmersiones. La primera respiración es para los vivos. La segunda es para los muertos. La tercera es para la verdad que mantiene a ambos honestos. Levanto los ojos y encuentro los suyos. Procederemos. Digo. Y lo hacemos. Cole se reclina como si la distancia pudiera diluir las pruebas. Pregunta, ¿quién autorizó mi acceso? Respondo con política. Canal de denunciantes legal. Consejo. Presente, cadena de custodia preservada. Cada frase es una herramienta. Las afilo durante años. Él levanta una mano hacia la puerta. El guardia se queda donde está. No se han dado órdenes. El poder tambalea cuando los hechos se niegan a arrodillarse. Me imagino 6 rostros quemados por el sol, riendo antes del despegue. Hombres que confiaron en un paquete que debería haber sido limpio. No digo sus nombres aún. Los llevo en silencio. Cole se aclara la garganta. Si liberas esto, pondrás en peligro las operaciones. Asiento una vez. Lo que liberaste puso en peligro a las familias. Mis palabras no se elevan. Aterrizan. La silla cruje. Un sonido honesto.
Ahora mi nombre estuvo a punto de ser borrado una vez. Aprendí a mantener mi propio registro, después del tribunal donde hablé como Shadow Vespe y observé cómo un martillo se deslizaba de una mano que me había condenado. La almirante Marlowe me encontró en Arlington, bajo un cielo tan pulido como metal. Estábamos entre piedras blancas que se inclinaban como hombros disciplinados. Me advirtió que las costras sin limpieza crían podredumbre. Cole no ha terminado. Me dijo. Dio un paso atrás porque se lo dijeron. Alguien más grande prefiere tenerlo donde está. Silencioso, útil. Su voz no temblaba. Había enterrado suficiente como para hablar con claridad. Hice la pregunta que me había prometido no dejar de hacer. ¿Quién mantuvo la puerta abierta para él? Marlowe no me dio un nombre que aún no. Me dio una línea de tinta, una fecha junto a un código de adquisición, una empresa fantasma con un título patriótico y sin oficina. Una cinta de dinero que se enroscaba a través de una tormenta de contratos antes de desaparecer en una cuenta, que nunca duerme. Me dio permiso para no romper reglas, para leerlas en busca de huellas dactilares. Las siguientes 48 horas fueron trabajo con el sonido bajo. Mapeé una cadena de archivos de casos de regiones que no gustan de los extraños, resúmenes de comunicaciones que repetían el mismo error. Conveniente. Redacciones que cubrían sustantivos, pero no verbos, suficiente para reconocer un patrón si eres cruel con el pensamiento ilusorio. En el centro del mapa estaba Silverfish, no solo una operación arruinada, sino una oportunidad para alguien. Las coordenadas alteradas pusieron a mi equipo donde alguien más necesitaba ruido. El ruido cubrió una transferencia que movía componentes y dinero. Aprendí el esquema antes de aprender el título. La oficina de Reynard Vale apareció como una marca de agua en los bordes, no una firma, un punto de presión. Cuando Cole resurgió en el Pentágono como un cerebro legal con las manos limpias. Esa marca de agua se oscureció. Tenía amigos. Ellos poseían destructoras de papel y reputaciones. Marlowe organizó un pretexto, una revisión de asuntos legales, pendientes donde la presencia de la exdefendida sería útil para el contexto. Firmé una divulgación que parecía una trampa y guardé una copia. Me preparé de la única manera en que confío. Comprobé relojes. Comprobé puertas. Escribí lo que sabía en una libreta amarilla y luego traté de romperlo. Donde no se rompió. Lo cargué en esa carpeta negra. A la gente le gusta imaginar una carrera heroica. Yo prefiero la preparación. Planché un traje, pulí los zapatos. Metí mis Doctex en un bolsillo. En el espejo, me vi más vieja que la última vez que Cole me vio. La edad no es el número de años, sino el número de informes que puedes leer después de la medianoche sin saborear sangre. En la mañana de la reunión, estacioné lejos de la entrada y caminé. Conté cámaras. Observé el patrón de insignias en la línea de seguridad. ¿Qué manos temblaron? ¿Qué ojos se desvanecieron? ¿Quién fingió que no estaba allí? Un sargento en el ascensor reconoció mi cicatriz y no preguntó. Ese silencio fue un regalo. Significaba que sabía lo suficiente como para respetar las heridas y no lo suficiente como para traicionar. En mi cabeza ensayé nombres, 6 de ellos. Una letanía que repito antes de entrar en cualquier habitación nueva. No rezo. Inventario. Eso me calma mejor que cualquier bendición. Recordé. Nuestra última mañana en el aire. Café que sabía a valentía quemada. Una broma sobre la arena que no tiene bordes. Una fotografía que alguien prometió enviar y nunca lo hizo porque los teléfonos murieron antes que las personas. El ascensor se abrió a un pasillo lo suficientemente brillante como para imitarla. Misericordia. Un asistente me guió más allá, de puertas selladas hasta una sala de conferencias que había visto matrimonios, divorcios, ascensos y encubrimientos. Me senté donde podía ver la salida y el reloj. 10 minutos después. Cole entró. No parecía sorprendido. La sorpresa es para los no preparados. Él parecía convencido. La convicción hace a los mentirosos mejores. Levantó un informe impreso en papel grueso. Lo dejó flotar. Se rió de esa manera delgada que busca erosionarte. Shadow Vespe clasificado. No lo entenderías. La línea era teatro. El público había sido elegido. Mi trabajo era cambiar el guión y mantener el tono. Deslicé la carpeta cuando sus nudillos se ensancharon de tanto sostener el poder demasiado fuerte. La abrió. La palmeó. Hizo la pregunta ritual. ¿De dónde sacaste esto? Del mismo lugar donde enterraste Silverfish, de la noche en que llevamos civiles por un pasillo pintado con polvo y fuego, de las promesas que murieron y el papeleo que mintió. Estuve allí. Así que estoy aquí. El golpe inverso termina cuando comienza el presente. Levanté los ojos lista. El tiempo presente regresa como una marea. La sala está lo suficientemente fría como para mantener los nervios agudos. Aire frío por su boca.
El representante de la oficina de Rinard Bale está sentado en la última fila. Traje gris, corbata neutral. Una postura que dice tanto testigo como advertencia. No toca un bolígrafo. Solo observa como un francotirador observa. El viento. Lo guardo en mi mente. Los hombres que nunca escriben a menudo ordenan a otros que lo hagan. Cole cierra el paquete sin censura y lo coloca sobre la mesa como si pudiera mancharse. Comandante Whitfield dice. Este foro no es una audiencia probatoria. Asiento. Es un comienzo. La taquígrafa sigue escribiendo. La unidad de aire hace un tic. En algún lugar detrás de la pared, una fotocopiadora empieza y se detiene. La burocracia sigue respirando, incluso cuando la verdad entra. Hablo para el registro. Estas páginas establecen fallos en la cadena de custodia. Ediciones de documentos y una autorización alterada, dentro de la oficina legal, dentro de los 6 minutos previos a la firma final. Corroboran las memorias de campo juradas bajo juramento. Después de la operación Silverfish, contengo las fotografías. Cole intenta moldear la narrativa. Cita precedentes. Pregunta si accedía a materiales seguros fuera de mi área. La pregunta es una trampa. Disfrazada de pasillo. Me aparto, no entro. Utilizo canales protegidos con el consejo bajo autoridad de supervisión. Las palabras son aburridas. El aburrimiento es armadura. La emoción es lo que hace que la gente sea castigada. Finalmente, el hombre de Bale habla. Su voz es lo suficientemente suave como para hacer que todos se inclinen hacia adelante. ¿Quién te proporcionó estos originales? No una pregunta sobre la verdad, sino una sobre las fuentes. La que prefieren. Mantengo su mirada. Múltiples canales legales cruzados y verificados. Inclina la cabeza. Un halcón que no ha decidido. Quiere que sea imprudente. Lo dejo hambriento. Un mayoral. Final. De la mesa cambia de tema. ¿Qué es Silverfish? Cole responde demasiado rápido. Un nombre clave interno sin relevancia. Su prisa sabe a miedo. El mayor me mira. Digo que es relevante. Mis manos descansan planas sobre la mesa. Cicatrices hacia. Arriba un testimonio silencioso. Silverfish es la razón por la que 6 estadounidenses no están sentados aquí hoy. La sala se divide. Algunos se inclinan hacia mí, otros hacia Cole. La mayoría hacia la seguridad. Mantengo mi tono parejo. Esto no se trata de castigar a un solo funcionario. Se trata de terminar con una práctica que trata la exactitud como opcional cuando el dinero y el prestigio están en juego. El hombre de Bale parpadea. Cole vuelve a lo prasillal. Moción, jurisdicción. Lugar adecuado. Lo dejo amontonar palabras hasta que digan la línea que traje para él. Li las iniciales en el margen de la página 4. Lo hace. Hay letras allí que no le pertenecen. Las letras son familiares para cualquiera que haya leído resúmenes de adquisiciones por suficiente tiempo. La sala oye la bisagra crujir. Siente la trampa y mueve su silla. Podemos hacer un receso. Quiere tiempo para llamar a la sala trasera, donde las historias se calientan y se sirven. Respondo. Podemos continuar. El asistente levanta el teléfono, pero no marca. Una orden debe ser clara. No aparto la mirada de Cole. Quiero que sienta la soledad llegar temprano. Miro el reloj. Han pasado 26 minutos desde que comenzamos. En 26 minutos. Puedes perder una unidad o salvar una vida. También puedes mover una historia de rumor a registro. Pido que se marque el tiempo. El ritmo importa. La luz en la sala ahora se siente más dura. Metálica. Pienso en mi padre en el tribunal. Dejo que pase. Esto es más grande que tú, consejero. Digo, y más grande que yo. Él me mira como si mirarme pudiera revertir la tinta. No puede. Necesitaremos la presencia de otras partes, dice finalmente. Tráelos. Respondo. Tráelos todos. Asiente al guardia. La puerta se abre. Un aire más frío entra. Las voces se agrupan afuera. Vuelvo a observar al representante. La arruga cerca de su sien se profundiza. Cuando digo cadena de custodia, ese detalle importa. Los hombres en salas como esta fingen no preocuparse por el proceso hasta que el proceso puede encarcelarlos. La arruga es una señal. Él ha visto jaulas. Un capitán 2 asientos más abajo desliza un vaso hacia mí. Lo dejo intacto. El control es la sed que aquí indulgente. Mi postura se mantiene medida. Los hombros cuadrados, la barbilla, la voz. Firme, en mi pecho, 6 nombres se asientan, no pesados, anclados. El conflicto está planteado. La sala lo sabe. Puedo escuchar su corazón. El momento en que salí de esa sala de reuniones, las luces del pasillo del Pentágono se sintieron más duras, el aire más pesado. La expresión congelada de Cole aún estaba vívida en mi mente. Pero sabía que una sola reacción no era suficiente para derribarlo. Necesitaba más que la prueba sin censura.
Necesitaba la telaraña a la que se conectaba. Silverfish, el nombre aún pesaba en mi cabeza. Como una misión inconclusa que te persigue en el sueño de la Armada, nos entrenaron para rastrear las líneas de suministro hacia atrás, encontrar el punto de estrangulamiento, cortarlo y ver cómo el resto colapsa. Eso era lo que pensaba hacer aquí. Comencé con los metadatos incrustados en el archivo original. Escondido en los márgenes estaba un rastro de adquisiciones, empresas fantasma apiladas como armadura, diseñadas para despistar a cualquiera, sin la paciencia para despojarlas. Pero yo tenía paciencia y tenía tiempo. 2 noches después, en un espacio de trabajo seguro, a kilómetros de ojos oficiales, obtuve el primer hallazgo. Un subcontrato fechado hace 18 meses, firmado por una empresa de logística que nunca había oído mencionar. Operando desde un pueblo costero sin puerto. Un negocio fantasma. Excavé más. El nombre del agente registrado era un hombre muerto, oficialmente fallecido 3 años antes. La firma no coincidía con sus registros antiguos, pero las transacciones bancarias de la empresa contaban una historia diferente. Pagos dirigidos a una cuenta en el extranjero, en el mismo trimestre en que Cole se había retirado del deber público después de las consecuencias en el caso Bale. El tiempo era perfecto. Demasiado perfecto para ser una coincidencia. Ese fue el vínculo. Una transacción directa de esta empresa fantasma a una unidad de operaciones especiales estacionada en una región donde la tecnología Silverfish había desaparecido 6 meses antes. Y el código de autorización para esa transferencia estaba incrustado en el mismo estilo de formato que había visto en los memorandos del Pentágono de Cole años atrás. No solo estaba al tanto del canal, aún lo estaba gestionando desde las sombras. Me recosté en mi silla. El zumbido del servidor seguro llenando el silencio. El contrato fue firmado por la empresa de logística, pero la autorización de los fondos pasó por un ítem de línea enterrado en un paquete de ayuda extranjera. Había visto ese truco antes. Camuflar una transferencia de armas bajo apoyo a la infraestructura. Era el juego de conchas más antiguo en las adquisiciones militares. Solo vestido con el lenguaje moderno de contabilidad. Pero lo que hizo que mi pecho se tensara fue el segundo nombre en el archivo, un enlace de la División de Seguridad Corporativa de Vale. El alcance de Rayard Bale ya no era solo corporativo. Tenía hombres dentro de la cadena de suministro del Pentágono. Y si Vale estaba involucrado, entonces Cole no era el cerebro. Era el operador. Lo que significaba que derribarlo no acabaría con el programa. Imprimí las páginas relevantes, cerrándolas en una caja negra que solo yo podía abrir. Si alguien veía esto antes de que estuviera lista, toda la investigación se desplomaría y yo sería la siguiente en su lista. La voz de Marlowe resonó en mi cabeza desde esa noche después del primer juicio. Yara, estas personas no se detienen porque las atrapes una vez. Se detienen cuando deciden que eres demasiado cara para pelear. Bueno, pensaba hacer que esta pelea fuera muy cara. A la mañana siguiente, entré en la oficina de un viejo contacto. Un analista de inteligencia de la Armada que me debía más que un favor. Deslicé una sola página sobre su escritorio, justo lo suficiente para que entendiera que no estaba persiguiendo un fantasma. La leyó en silencio, apretando la mandíbula. Si tienes razón, dijo en voz baja. Esto vincula Silverfish con un programa negro activo, del tipo que se entierra tan profundo que ni siquiera una investigación del Senado puede alcanzarlo. Entonces no vamos por el Senado. Respondí. Vamos donde su cadena de custodia se rompa. Era arriesgado, pero el rastro ya estaba claro. Cole había utilizado la red de empresas fantasma de Bale para mover tecnología robada a través de un canal militar de enjambre. Y cada marca de tiempo coincidía con su llamado retiro tras las consecuencias de la primera parte. El hombre no había sido marginado, había sido reubicado. Cuando salí de esa oficina, el aire se sentía diferente, no más ligero, pero cargado. Sabía que caminaba por un filo estrecho. Demasiada exposición y me cerrarían. Demasiado poco y desaparecerían, antes de que pudiera actuar. Una cosa estaba clara. Cole sabía que tenía el archivo sin censura. Era solo cuestión de tiempo antes de que Bale también lo supiera, y una vez conectaran los puntos. La casa sería en ambas direcciones. Marlowe me llamó 2 noches después. La línea estaba limpia, pero su voz llevaba el tipo de peso que te hacía revisar los candados 2 veces. Yara, dijo. No puedo ser visto de pie junto a ti en este momento. Bale tiene sus manos alrededor del comité de supervisión militar. Sí, siquiera respiro en tu dirección en público, me cortarán las piernas. Lo imaginaba, respondí. Pero eso significa que voy sola en esto. No exactamente, dijo. Hay alguien que necesitas conocer. Exoperaciones profundas de la CIA. Solía trabajar bajo las órdenes de Cole antes, bueno, antes de que las cosas se volvieran turbias.
No está limpio, pero ya no es leal a Cole. Y es útil. La palabra útil en la boca de Marlowe nunca fue casual. Significaba peligro en ambas direcciones. Su nombre era Daniel Quesale. Nos conocimos en un tipo de restaurante que aún tenía bancos de vinil agrietados y una camarera que llamaba a todos San. Él se sentó al fondo, mirando hacia la puerta, postura relajada, pero con los ojos fijos en mí. En el momento en que entré, Whitfield dijo, sin ofrecerme la mano: escuché que estás buscando quemar una casa que ni siquiera puedes ver aún. Y estás aquí porque tienes un mapa, dije, deslizándome en el banco frente a él. Él sonrió. Un mapa compartido. Pero los mapas no te dicen dónde están las minas terrestres. Bailamos alrededor el uno del otro durante 20 minutos, intercambiando piezas del rompecabezas sin mostrar la imagen completa. Quesale tenía información sobre las empresas fantasma de Vail que no venía de ninguna base de datos. Era el tipo de detalle que se obtiene estando en la misma habitación cuando el dinero se mueve. Hablaba en fragmentos, nunca dando una frase completa cuando la mitad bastaba, como un hombre que raciona su oxígeno. Pero había algo más. Cada vez que dirigía la conversación hacia los canales actuales de Cole, él cambiaba, no para evadir, sino para evaluarme. Estaba midiendo lo que sabía y lo que podría hacer con ello. Finalmente, se inclinó hacia mí. Cole no es tu objetivo. Vail tampoco. Si quieres que Silverfish muera, tienes que matar el conducto, no a los operadores. ¿Eso significa entrar en la bóveda offshore? No parpadeé. ¿Sabes dónde está? Sonrió como un hombre a quien acaban de dar permiso para mentir. Conozco a alguien que puede acercarte, pero si quieres ese nombre, me deberás algo. Y no tomo los deber a la ligera. La advertencia de Marlowe resonó en mi cabeza. No está limpio. Quesale deslizó una servilleta sobre la mesa. Dóblala 2 veces. Léela una vez. Quémala, no llames al número. Ellos te llamarán. La metí en mi chaqueta sin mirar. ¿Por qué me estás ayudando? Pregunté. Él inclinó la cabeza. Porque Cole me dejó en la fría. Porque Vail piensa que soy un peso muerto. Y porque tú eres lo suficientemente imprudente como para hacer esto interesante. La camarera volvió a llenar nuestro café. Y por un momento. Fue solo otra noche tranquila en un restaurante perdido. Pero supe que, en el momento en que saliera, el reloj comenzaría a contar. De vuelta en mi coche, desplegué la servilleta. Un solo nombre, sin número, sin ubicación. Solo un nombre que no había escuchado en años. Alguien que desapareció después de que la última operación de Silverfish se fue al traste. Sí que se le decía la verdad, este contacto podía abrir puertas que ni siquiera sabía que existían. Si mentía, estaba a punto de caminar directamente hacia una trampa. De cualquier manera, el próximo movimiento era mío. El nombre que Quesale me dio aún ardía en mi bolsillo cuando salí de ese restaurante. 2 noches después, se convirtió en la llave que necesitaba para acercarme al nodo de almacenamiento fuera de la red del Pentágono. Un lugar que llamaban el archivo periférico. No formaba parte de la granja de servidores principal. Ese era el punto. El archivo vivía en un subnivel sellado, bajo 3 protocolos de seguridad diferentes y manejaba material demasiado sensible para circular, incluso entre el personal con autorización. Para entrar, no solo necesitabas autorización, sino el contexto operativo adecuado. Eso significaba aparecer en los papeles como si pertenecieras a una barrida logística de Bleco PS activa. Una que no existía realmente. El contacto, una mujer, llamada Harper, fue la que hizo que eso sucediera. No preguntó qué estaba buscando, simplemente me dio un conjunto de credenciales construidas alrededor de un proyecto fantasma y me dijo que tenía una ventana de 3 horas antes de que el sistema detectara la ausencia de una orden de tarea física coincidente, entrar al Pentágono. Con esas credenciales se sintió como llevar una carga viva en mi bolsillo. Llevaba mi uniforme de servicio, el cabello bien sujeto, la expresión fija en autoridad neutral. En el primer punto de control, el guardia escaneó mi placa y echó un vistazo a la pantalla. Lo que sea que Harper había incorporado en los metadatos. Funcionó. Me hizo señas para pasar. 2 puertas más, 2 capas más de escrutinio. En la estación final esperaba una almohadilla biométrica. Coloqué mi mano plana. El pulso constante. Una luz verde brilló. El último candado se deslizó con un sonido como el de una bóveda abriéndose. Dentro del archivo hacía más frío de lo que esperaba. El aire se mantenía bajo para preservar las unidades. Filas de estantes sellados se alineaban bajo luces tenues que zumbaban. Me moví rápido. El rastro de migas de pan de Harper en mi tablet me guiaba hacia un nodo etiquetado como logística de activos. Especiales Q4 interno. Eso era el camuflaje de lo que realmente estaba buscando. El libro de subcontratos de Silverfish. Mis guantes susurraban sobre las teclas del consuelo.
La estructura del archivo estaba profundamente anidada, 3 capas dentro de un compartimento etiquetado como enlace especial conjunto. Ahí estaba, registros de transacciones, contratos de proveedores y un solo PDF marcado como maestro sin redacción. Dediqué la información a una unidad segura oculta en el forro de mi chaqueta. La transferencia estaba a medio camino cuando el zumbido cambió. Un leve tic en el sistema de ventilación, seguido por el apenas audible chirrido de un barrido de rastreo activo. Mi estómago se apretó. Alguien en el edificio había iniciado una rutina de verificación de seguridad. Eso significaba que estaban comprobando el acceso no autorizado en tiempo real. El disco alcanzó el 90%. Forcé mi respiración para que se mantuviera lenta. Mis ojos fijos en la barra de progreso. Si sacaba el disco demasiado temprano, la copia estaría incompleta. Si me quedaba, podría no salir al 100%. Expulsé el disco. Lo deslicé en el bolsillo oculto y borré el registro de acceso con una sola pulsación de tecla. El consuelo parpadeó una vez, luego se oscureció. Dejé el pasillo y me dirigí a la salida. Mis pasos fueron medidos, pero mis oídos seguían el sonido de las botas que se acercaban sobre el concreto pulido. Una voz gritó por el pasillo, amortiguada, pero aguda: mantén ese piso. Nadie se mueve hasta que se confirme la autorización. Pico vertical. Así es como se sintió. Cada nervio disparándose hacia arriba. Giré, metiéndome en un pasillo de mantenimiento que había identificado al entrar. Era estrecho, iluminado solo por el resplandor rojo de una tira de emergencia. Me moví rápido, contando los giros. Los pasos se hicieron más fuertes. La calma en mi oído crujió, la voz de Harper tensa y urgente. 2 minutos, Yara. Si no estás fuera antes de eso, el barrido bloqueará todas las salidas. Llegué a una escotilla de servicio. Escaneé la anulación que Harper había incrustado en mi placa y caí en un almacén tenue un nivel por encima de los muelles de carga. Desde allí era una línea recta hacia un ascensor de carga sin marcar. Cuando las puertas se cerraron, vi a 2 oficiales de seguridad entrando al almacén que acababa de dejar. Uno de ellos se volvió hacia mí entrecerrando los ojos, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera hablar. Cuando salí al piso inferior, mi pulso se había estabilizado, mi chaqueta aún sostenía el disco. El archivo estaba nuevamente sellado tras de mí, y en algún lugar del edificio. Un equipo de rastreo interno se preguntaba cómo un fantasma había caminado por su ala más segura y desaparecido. No necesitaba que tuvieran respuestas. Solo necesitaba que siguieran mirando hacia él. Lado equivocado. El ascensor me liberó en un pasillo bañado por la niebla fluorescente. Mi chaqueta se sentía más pesada que la tela porque el disco dentro de ella tenía un peso que no se puede medir. Mantuve mi paso medido y mi respiración silenciosa. Aprendí hace mucho tiempo que el pánico es un tipo de ruido. Afuera, la luz de invierno aplanaba el estacionamiento. Llegué a mi coche. El teléfono en la consola vibró una vez. Remitente desconocido, sin asunto. La imagen se resolvió lentamente. Luego golpeó fuerte. Era la casa de mi madre. Madera blanca, detalles azules. El columpio del porche que ella amaba reemplazado después del funeral por uno idéntico, porque el dolor anhela réplicas. En el marco, Evelyn Hart, la amiga más vieja de mi madre y la cuidadora de la propiedad, salió al porche con una bolsa de compras. A través de la imagen, alguien había escrito: de y tanto ella será la siguiente. Mis manos no temblaron. El entrenamiento es un lenguaje que el cuerpo habla cuando el miedo llega. Bloqueé la pantalla, conté hasta 5. La desbloqueé nuevamente. Revisé los metadatos. La marca de tiempo coincidía con los últimos 10 minutos. La amenaza era reciente. Un segundo archivo siguió. Un pin de ubicación en vivo desde un dispositivo al otro lado de la calle disfrazado como un rastreador de entregas. El remitente quería que supiera que podían observar y alcanzar. No una capacidad teórica. Llamé a Marlowe a la línea segura. Contestó al primer timbre. Describí la imagen, el porche, Evelyn, la leyenda. Exhaló una vez un sonido corto que significaba que ya estaba moviendo piezas. No puedes regresar allí, dijo. Estoy enviando un equipo discreto. Sin marcar, sin luces. Vamos a reubicar a Evelyn bajo un pretexto protector. Dije que sí, luego añadí la parte que él no quería. La escalada está por venir. No conduje hacia la casa, sino hacia un garaje seguro, donde el aire huele a caucho y polvo. Mi madre se ha ido. Su casa permanece. Un santuario que se niega a aprender el silencio. Evelyn riega las rosas, mantiene el porche limpio. Lee los domingos con una manta y té. El mensaje no era realmente sobre ella. Era sobre mí. Herir lo que amas, forzarte a elegir, forzarte a detenerte. Yo no me detengo, planeo. Envié un solo mensaje de texto a Evelyn, un código que habíamos acordado después del tribunal.
Ella respondió con la palabra jardín, lo que significaba que seguiría las instrucciones sin preguntas. Los detalles de Marlowe la recogieron en 1 hora. Usaron una furgoneta de mantenimiento y una manguera rota como cobertura. Observé desde 2 bloques de distancia. Faros deslizándose, siluetas breves y profesionales. Una coreografía construida con cautela. Cuando la furgoneta desapareció de la vista, respondí al hilo anónimo con una sola frase. Tienes una oportunidad para evitar la cárcel. El recibo. De lectura parpadeó. Luego llegó una nueva imagen. No la casa esta vez. Mi coche tomado de algún lugar detrás de mí, con la marca de tiempo 30 segundos antes. La leyenda decía, no eres el único que planea. Mi corazón dio un latido, luego se estabilizó. El entrenamiento reclamó el volante. El estilo era de Bale, no las palabras en sí, sino el ángulo de presión. Le gusta la proximidad, le gusta. Tocar un nervio y luego retirarse antes de que puedas nombrar la sensación. Cole aplasta los hilos de Bale. Su asociación funciona porque el miedo lleva 2 caras. El segundo pin probó lo que necesitaba. Vigilancia en su lugar, confianza, alta, arrogancia más alta. Las personas que creen que son intocables olvidan cuántas puertas puede abrir una llave silenciosa. Pasé de la defensa a la ofensiva. El disco de la memoria del archivo fue a un lugar de entrega muerto con un lanzamiento programado para 2 abogados de supervisión y un periodista que aún creía que los hechos podrían importar. Sí. Desaparecía o me quedaba en silencio por más de 4 horas, el paquete se movería. Copié un subconjunto a un teléfono desechable y lo llevé conmigo. Cebo para su impaciencia. El resto lo memoricé. Fechas, cantidades, iniciales. Estacioné 3 calles más allá y caminé hasta que la noche atenuó el resplandor de mis pensamientos. El miedo quería mis manos. No le di permiso. Toqué la cicatriz en mi palma. Sentí el calor antiguo de la pared donde el fragmento de metralla me besó y eligió perder la arteria. 6 nombres formaron un círculo a mi alrededor. No para atrapar, para proteger. Silverfish comenzó con ediciones. Terminará con firmas. Envié un mensaje a Harper con una ubicación y 1 hora. Luego envié a que sale una sola palabra. Proceder. No correríamos del peligro. Lo rodearíamos. Evelyn estaba segura por ahora. Quería que Bale creyera que había pausado. Mientras tanto, el reloj de los lugares de entrega seguía su curso hacia la luz del sol. El juego había cambiado de forma. No política, familia, no teoría. Luz del porche y bolsa de supermercado. Nunca me he alejado de eso. Shadow Vespe. Avanza. No más fuerte, solo más cerca. Hasta que el miedo parpadee primero y ceda ante mí. Convocan la audiencia interna en una sala sin ventanas, construida para hacer que la verdad se sienta pequeña. Llegué con mi abogado y una carpeta negra. Cole se sentó frente a mí bajo un sello de bronce. 2 filas de oficiales nos flanquearon. Una luz roja parpadeó en la grabadora. La presidenta declaró el propósitos: revisión de irregularidades procesales. Alcance limitado al proceso legal. Bien, el proceso es donde los mentirosos tropiezan. Hoy el proceso finalmente conoció a su testigo creíble. Cole abrió con teatro. Levantó un delgado paquete. El informe sanitizado que agitó en la sala de reuniones. Lo dejó colgando como una advertencia. Clasificado. Dijo: la posesión no autorizada será tratada. Su tono apuntaba hacia mí, pero miraba el registro. Esperé ser reconocida, luego abrí mi carpeta. Deslicé hacia adelante el archivo maestro sin redacción y el libro de registros del archivo periférico. Las hojas de cadena de custodia encima, firmas limpias. Marcas de tiempo intactas. Para el registro, dije, estos son originales obtenidos a través de canales legales, duplicados a supervisión, copias selladas depositadas con el consejo. Mi voz permaneció neutral. La neutralidad hace que los bordes sean afilados. Cole objetó. Quería que los documentos fueran eliminados. Quería que las reglas de sesión cerrada los tragaran. La presidenta consideró, me pidió explicar el origen sin divulgar fuentes. Resumí la concesión de acceso. Protecciones de denunciantes. Marcadores forenses que coincidían con las terminales de la oficina legal utilizadas la noche en que Silverfish fue aprobado. Añadí una frase. Página 3, línea 12. La presidenta leyó, las cejas fruncidas. Describí Silverfish sin adjetivos. Ataque costero. Cuadrícula civil de 28 almas. Coordenadas alteradas 6 minutos antes de la autorización final. 6 operadores estadounidenses muertos civiles. Evacuados por mi equipo en contra de la orden. Alterada. No dije traición. Las páginas lo dijeron. La sala se enfrió. Cole intentó el viejo truco. La palabra clasificado barriendo la sangre bajo la alfombra. Los detalles operativos están fuera de la competencia de este cuerpo, dijo.
Estamos aquí para discutir el proceso legal, no el folclore posterior a la acción. Sonrió delgado, profesional. La comandante Whitfield tiene agravios personales. La ley no cura el dolor. Mantuve las manos planas, cicatriz hacia adelante. La ley registra hechos, dije. Estos son hechos, ediciones, iniciales. Transferencias. El conducto movió equipo y dinero, bajo la cobertura de revisiones legales. Esas revisiones ocurrieron en oficinas que usted controlaba. Miré la segunda fila. Cuando la ley se usa como camuflaje, deja de ser ley. Un capitán cerca de la pared se aclaró la garganta. Señor, si las ediciones son autenticadas, no podemos ignorarlas. Un coronel interrumpió. La secrecía protege y vidas. Revelar el proceso pone en riesgo misiones. La sala se dividió por una antigua grieta. Deber de proteger versus deber de rendir cuentas. La presidenta tocó una vez para ordenar la madera. Se encontró sin convicción. Coloqué una muestra más bajo la luz. El libro de subcontratos que enlazaba la fachada de Vail con la unidad de operaciones especiales en el extranjero. Fechas que coincidían con el periodo en que Cole se había retirado públicamente. Él nunca se fue, dije. Cambió de pasillos. Un murmullo se extendió por la sala, algunas voces agudas, otras temerosas. Cole se inclinó, las palmas abiertas. Comandante. Está alcanzando. La adquisición es compleja. Los civiles nunca comprenden sus matices. El calor aumentó. Elegí. Hielo, agarró un funeral. Agarró a una madre doblando una bandera. Agarró números que no mienten cuando las personas lo hacen. Me giro hacia la presidenta. Autentique los discos. Llame al custodio del archivo. Si los hechos coinciden. El registro se mantiene. Un mayor que había permanecido en silencio habló. Señor, revisé el hash al recibirlo. Coincide. El coronel frunció el ceño. El procedimiento sigue siendo importante. El mayor asintió. El deber también lo es. La división se estrechó. No se cerró, se estrechó. Cole extendió su última defensa. Motivo, dijo. Mirándome, ella me odia. Quiere venganza. Usa el rumor, como arma. Dejé que el silencio trabajara, luego le di peso. Quiero responsabilidad, no venganza. La venganza no puede devolver a los muertos. La responsabilidad puede proteger a los vivos. El asistente cerca de la puerta dejó de escribir. Los ojos brillantes. La presidenta dictó. Documentos admitidos, distribución limitada bajo sello. Verificación independiente dentro de 24 horas. Cole objetó nuevamente, con prontitud. El fallo se mantuvo, palabras pequeñas, gran consecuencia. Cuando la sesión terminó, las filas no se movieron de inmediato. Algunos oficiales se pusieron de pie y miraron el sello. Otros recogieron carpetas con el cuidado que se le da a las cosas frágiles. Un joven teniente se acercó a mí. Luego pensó mejor y dio un paso atrás. El coraje se entrena lentamente. Asentí de todos modos. En el pasillo, exhalé. El mensaje de Marlowe vibró. 4 palabras. Mantén tu línea. Procediendo. Miré hacia la puerta por donde habíamos salido. Cole seguía adentro con el consejo, hombros cuadrados, boca recta como una regla. No se rendiría. Pero el papel se había vuelto contra él y la sala había saboreado. Una verdad que no se borraría. Caminé hacia la salida iluminada, la carpeta bajo el brazo, el pulso firme, la chispa se había encendido, el público se giría. Silverfish finalmente hablaría en un idioma que incluso los cuidadosos no podrían ignorar. El aire en la sala se sintió más delgado después del fallo de la presidenta. Como si el oxígeno se hubiera dividido a lo largo de las mismas líneas que las personas dentro. En el momento en que el martillo resonó, las voces se alzaron. No en coro, sino en combate. A mi izquierda, un general de brigada se inclinó hacia el micrófono. Con la autenticidad confirmada, no tenemos más opción que abrir una investigación exhaustiva. La integridad de nuestras operaciones depende de ello. Su voz llevaba el peso calmado del procedimiento. Pero sus ojos nunca dejaron a Cole. A mi derecha. Un coronel con el uniforme planchado disparó de vuelta. La comandante Whitfield ha violado múltiples protocolos de seguridad nacional. La posesión no autorizada de material clasificado es un crimen. Independientemente de sus convicciones personales, no se molestó en mirarme. Miró a la sala. Reclutando aliados. La discusión se extendió hacia afuera. Un grupo de mayores debatió y mi recuperación de los archivos caía bajo las protecciones de denunciantes. Un capitán de la Armada dijo que mi evidencia era convincente, pero advirtió sobre la tormenta política que podría desencadenar. 2 oficiales de la Fuerza Aérea susurraban furiosamente sobre los formularios de la cadena de custodia, trazando las firmas como si un trazo de bolígrafo pudiera cambiar su lealtad. Cole permaneció en silencio, pero su quietud no era rendición, era cálculo.
Mantuvo su mirada fija en la presidenta como si el resto de nosotros fuéramos ruido de fondo. Había visto esa táctica antes en el campo. Deja que el caos se consuma por sí mismo. Luego entra en el silencio como la única voz calma que queda. Luego sucedió. Un joven teniente, apenas en sus 20. Se aclaró la garganta. El sonido fue pequeño, pero cortó a través del ruido. Si está equivocada, preguntó, mirándole directamente a Cole. Entonces, ¿por qué tienes miedo de mirar el archivo? La sala se congeló por un latido. La mandíbula de Cole se apretó casi imperceptiblemente. Eso fue suficiente. Las palabras del teniente quedaron flotando allí, simples, peligrosas, imposibles de descartar. El coronel tartamudeó sobre los canales adecuados y la necesidad de saber. Pero el impulso había cambiado. Esa sola pregunta había reformulado el argumento. No se trataba solo de que yo rompiera las reglas. Se trataba de por qué esas reglas se estaban utilizando para proteger ciertas verdades. La presidenta golpeó el martillo para ordenar. Pero el daño a la imagen de Cole ya había sido hecho. Los lados no se difuminaron. Si acaso, la división se profundizó, pero los ojos en la sala eran diferentes ahora. Algunos calculaban riesgos, otros resolución. Mantuve mi expresión neutral. Pero por dentro sabía que esta era la primera grieta real en su armadura. Y también sabía que, una vez que aparece una grieta, solo es cuestión de tiempo antes de que todo el muro se derrumbe. El silencio después de la pregunta del teniente no duró mucho. La voz de Cole volvió aguda, quebradiza en los bordes. No tienes idea de lo que estás hablando, espetó. He revisado. Se detuvo a sí mismo, pero demasiado tarde. La eliminación de Silverfish. Y fue manejado dentro del protocolo. La palabra revisado golpeó la sala como un proyectil caído en un pasillo silencioso. Algunas cabezas se volvieron hacia mí, otras hacia él. Era la primera vez que se ataba, con sus propias palabras, al mismo programa del que había estado negando cualquier vínculo. No me moví. En momentos como ese. La quietud es un arma. Deja que las palabras reverberen. Deja que el peso se asiente. Al otro lado de la sala, Bale se levantó de su asiento al fondo. Sin comentarios secundarios, sin ira visible, ajustó sus gemelos. Alisó su chaqueta y salió sin mirar a nadie. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, pero se sintió más fuerte que el martillo. Eso no fue una retirada, fue un reposicionamiento. Cole pareció darse cuenta demasiado tarde de lo que significaba la salida de Bale. Sus ojos siguieron la puerta vacía antes de regresar a mí. Como si midiera cuánto daño se acababa de hacer a sí mismo. Alrededor de la mesa, la conversación comenzó baja pero urgente. Un oficial susurró a otro, acaba de admitirlo. Otro escribió algo en un cuaderno, subrayándolo 2 veces. La presidenta pidió orden, pero el control se había escapado. Bloqueé la mirada con Cole, dándole el pequeño y más deliberado asentimiento. Quería que supiera que había escuchado cada sílaba y que la sala debía hacerlo también. Por dentro, marqué el momento. Cole había quebrado. Bale acababa de decidir mover su juego a otro lado. Y tenía menos tiempo que nunca para adelantarse a lo que viniera. Bale no vino hacia mí con citaciones o acuerdos en las sombras. Vino hacia mí con titulares. A la mañana siguiente, el sitio de noticias más grande vinculado a lo militar publicó una historia con mi foto bajo la palabra desertora. El texto afirmaba que había estado alimentando inteligencia clasificada a actores extranjeros. Citaban fuentes anónimas dentro del Pentágono y reportes internos de denunciantes que me pintaban como un agente doble. Cada detalle era quirúrgico. Solo suficiente verdad sobre mis asignaciones pasadas para hacer que las mentiras sonaran creíbles. En pocas horas, otros medios lo amplificaron. En la base, la gente dejó de hacer contacto visual. Un capitán, que había sido mi mentor, cruzó el pasillo sin decir palabra. Mi acceso al correo electrónico se ralentizó. Las solicitudes de autorización, que había enviado semanas antes de repente, estaban bajo revisión. No necesitaba confirmación para saber que Bale había tirado de los hilos correctos. El verdadero golpe vino cuando mi antiguo comandante de unidad me llamó. No me acusó directamente. Solo dijo, ¿entiendes? Yara, no puedo ser visto apoyándote en este momento. El peso en su voz me dijo que no era su elección. Alguien lo había presionado fuerte. Incluso los aliados, que pensaba que eran intocables, se quedaron en silencio. Entendí por qué. Bale controlaba el comité de supervisión militar. Su sombra alcanzaba cada rama. Cada cadena de mando. Respaldarme ahora significaba suicidio profesional para cualquiera que aún estuviera en uniforme. Me mantuve externamente tranquila, pero cada vínculo cortado era un golpe calculado. Él no solo intentaba arruinar mi credibilidad en la investigación, me estaba aislando, asegurándose de que cuando llegara el siguiente golpe yo estaría sola. La lección era clara.
En su juego, la reputación era un arma y acababa de disparar la primera ronda. Marlowe desapareció durante un día completo después de que la difamación de Bale llegara. Cuando reapareció, envió una sola línea al teléfono seguro de mi escritorio. Tengo una voz. Muévete ahora. Nos encontramos en una sala de conferencias prestada dentro de un salón de veteranos que olía a café quemado. Una hora de más. No estaba solo. Un hombre con una chaqueta de mantenimiento descolorida estaba sentado con la espalda contra la pared, los ojos firmes, las manos dobladas. Su nombre es Hale, dijo Marlowe, seguridad contratada en el ala de almacenamiento de Silverfish durante el trimestre que importa. Hale asintió una vez. Colocó un pequeño grabador sobre la mesa, luego puso un documento doblado sellado con un sello notarial. Registré cada entrada. Dijo, guardé mis propias copias cuando el contratista cambió de manos. Nunca creí la historia que nos contaron sobre esos palets. Presionó play. El audio era un collage de zumbidos de máquinas. Un candado haciendo clic en el bajo tono de un hombre dando instrucciones. Dentro de un pasillo de concreto. Luego una línea que tensó el aire. Limpien la línea de cresta. Sin firmas. La fecha en la grabación coincidía con la semana en que mi equipo fue informado de un conjunto diferente de coordenadas. Hale pausó el archivo y deslizó 2 manifiestos fotocopiados. Ambos listaban el mismo número de cola de aeronave. Ambos estaban firmados por un teniente de logística que ahora trabajaba en una oficina afiliada a Bale. Noche del movimiento, dijo Hale. Un oficial de la abogacía llegó tarde con un civil. Verifiqué el bloque de la placa. Coincidía con el rango de cole. El civil usó una credencial de visitante adjunta a una empresa fantasma. Me dijeron que redirigiera 2 palets desde el estante SEA. Una bahía no listada. Luego, las cámaras se pusieron en modo de mantenimiento durante 7 minutos. Eso nunca pasa sin que alguien arriba haga la solicitud. Estudié el registro de entradas que Hale había escaneado años atrás. La marca de tiempo estaba ordenada, la escritura cuidadosa. El tipo de pequeña exactitud que sobrevive en la memoria. ¿Por qué guardar esto?, pregunté. Porque la directiva se sintió equivocada, dijo. Porque el civil nunca firmó el suplemento. Porque el oficial nunca tocó el papeleo. Solo tocó el candado. Tocó la foto de un sello roto que había tomado con un teléfono viejo. Me pagaron para observar, así que observé. Marlowe sacó un disco delgado y lo deslizó hacia mí. El audio está duplicado y con hash. Dijo, la cadena de custodia está documentada. Verificamos las fluctuaciones de energía en la bahía contra la grabación. Coinciden. También obtuvimos los registros internos de los tickets del proveedor de cámaras. El cambio de mantenimiento fue remoto. Vino de una terminal, dentro de la suite legal. Dejó que eso cayera. El piso de cole, la órbita de Bale. El puente finalmente era visibles en redacción. Aquí está el plan. Marlowe continuó, empaquetamos la declaración jurada, el audio, los manifiestos. Los tickets del proveedor y los registros de acceso que sacaste del archivo periférico. Los presentamos bajo protecciones de denunciantes y forzamos una sesión cerrada frente al comité de supervisión militar, sin espectáculo. Solo verificación. Hale testifica bajo escudo como testigo Lenten. Expones el contexto operativo sin revelar tácticas de campo. Yo me encargo de las desviaciones de proceso y política. Pedimos órdenes inmediatas de preservación, sobre todos los puntos finales listados en los exhibidos. Asentí. Luego planteé el riesgo obvio. Bale controla la narrativa pública. Él llamará esto un truco. Entonces lo vencemos, donde no puede manipular. Marlowe dijo que los valores de hash, los registros del servidor, los bloques de placas, los tickets del proveedor. Los números no se preocupan por los programas de entrevistas. Establecemos un reloj, 72 horas para presentar. 48 para asegurar la preservación respaldada por la corte en las terminales de la suite legal. El contratista de cámaras y la granja de servidores de logística. 24 para mover a Hale bajo un pretexto que no asuste a los observadores de Bale. Harper cerraría el rastro digital con notorización. Con marca de tiempo. Kessa le susurraría dentro. De adquisiciones para congelar el ritmo habitual de destrucción. Si Bale quería llamas y ruido. Responderíamos con hielo y proceso. Construí la presentación durante toda la noche. Cada reclamo se basaba en un documento. Cada documento se basaba en una cadena de custodia. Cada cadena se vinculaba a una marca de tiempo que coincidía con otro sistema independiente. El primer exhibido fue el paquete de Silverfish sin redacción. El segundo, el libro de subcontratos que vinculaba una fachada de Bale con una unidad extranjera. El tercero, el audio de Hale. El cuarto, el ticket de mantenimiento del proveedor de cámaras. El quinto, los registros de acceso a placas del piso de cole.
El sexto. Las coincidencias de los números de cola de los vuelos en el manifiesto. Añadí un gráfico que mapeaba la presencia de cole a los puntos de decisión. Mi tono se mantuvo clínico. Donde la ira quería adjetivos, sustituí citas. Para el amanecer, mis ojos ardían, pero mis manos permanecían firmes. Marlowe leyó el paquete 2 veces. Luego nuevamente con un lápiz, luego asintió una vez. Está limpio, dijo. Archívalo. Movimos a Hale antes de que el sol despejara las casas adosadas. Llevaba una gorra de béisbol y cargaba una bolsa simple. No nos dio las gracias. No necesitaba hacerlo. En el estacionamiento, se detuvo, miró hacia arriba como si midiera el cielo. Luego subió a un sedán sin marcar. Testigo Lenten, le dijo. Marlowe al conductor. Ruta 3. Al mediodía. Usamos un portal seguro que marca cada carga con un reloj que no puedes editar. La secretaria en el mostrador no hizo preguntas. El sistema imprimió una cadena de recibos y un aviso simple. Materiales bajo sello, distribución restringida. Consejo notificado. El aviso significaba que el comité tenía que leer lo que pusimos en sus manos. También significaba que Bale sentiría el suelo inclinarse antes del almuerzo. De vuelta en el pasillo, Marlowe se inclinó cerca. Una vez que sus secretarios marquen la suite legal, Bale escalara. Ya lo hizo, dije. Le conté sobre la foto de la casa de mi madre. La leyenda. El pin de localización en vivo. Su mandíbula se apretó, y su voz bajó. Mantenemos el horario. El miedo se alimenta del desvío. Salimos a la luz del día, que se sentía más aguda que la mañana. En algún lugar de ese edificio, hombres leales a Bale estaban marcando teléfonos y probando coartadas. En otro lugar, un joven teniente aún estaba preguntando por qué un juez temía un archivo. Entre esas habitaciones estaba una mesa, nuestros exhibidos, y el tipo de reloj que finalmente corre para la verdad. Ajusté la correa de mi carpeta y seguí caminando. Algunas guerras dragan. Esta se mueve en papel, en nombres. En pacientes endurecidos para robar. Golpeó la rea a las 3:17, hora del este. Un clip de 30 segundos, sin marca de agua y con audio perfecto. Publicado desde una cuenta desechable creada minutos antes. La miniatura mostraba el borde de una mesa de conferencias, 2 tazas de café y un pin de solapa de latón. Conocía la sala, un espacio seguro en el piso de cole, el mismo moldura de corona, el mismo rasguño en la base de la pared, donde una silla había mordido la madera. El ángulo de la cámara venía de un respiradero bajo y lo suficientemente a la izquierda como para ver los perfiles cuando los hombres se inclinaban hacia adelante. La voz de Cole entró primero, cortada y segura. Necesitamos empujar la transferencia antes de la próxima ventana de auditoría. Mover los palets. Mantén el libro de registros bajo apoyo humanitario. Una segunda voz respondió más suave. Reconocí la cadencia antes del nombre, Reinhard Bale. Podemos comprimir el tiempo, si el Departamento Legal confirma la ventana de mantenimiento. 7 minutos son suficientes, sin firmas. El clip terminó con el sonido de un bolígrafo haciendo clic y el chirrido de las patas de la silla. No había rostros, solo voces. Marcas de tiempo y un nombre de archivo que se vislumbró en una carpeta. Logística del ensayo Q4. Las secciones de comentarios se encendieron como hierba seca. En una hora, el clip fue replicado en canales más grandes. Algunos lo llamaron un deepfake. Otros lo llamaron traición. Lo que importaba era la presión. ¿Qué creo? La presión mueve montañas cuando solo el papel no puede. Yo no liberé el video. No lo necesitaba. En algún lugar entre la declaración jurada de Hale y nuestra presentación sellada. Alguien decidió que la verdad no debía esperar a los horarios del comité. Mi teléfono seguro vibró con mensajes. Harper envió un cheque. Quesal envió un emoji de reloj y la frase, juego en marcha. Marlowe escribió. Mantén la postura. Deja que la marea funcione. La marea chocó rápido. Los grupos de veteranos exigieron un fiscal especial independiente. Un oficial de JAG retirado escribió un hilo explicando por qué las frases del clip no eran el lenguaje de la logística de rutina, eran el lenguaje del encubrimiento. El hashtag fue imparable. 6x6 por los operadores que perdimos y los 6 puntos de prueba ahora visibles para el público. Bale respondió como los hombres. Como él siempre lo hacen, a través de praxis. Una declaración no firmada de un instituto cívico cuestionó la autenticidad y advirtió sobre dañar la confianza en las instituciones. Un excontratista fue a un programa amistoso y me llamó inestable. Mencionó mi tribunal y mi cicatriz. No mencionó a las familias que habían esperado respuestas que nunca llegaron, grabé una declaración y la liberé sin música ni gráficos. Estaba sentada en un escritorio simple con la carpeta cerrada frente a mí. Dije que varios exhibidos sellados habían sido presentados, que la verificación independiente estaba en marcha.
que cualquiera que invocara la seguridad nacional para enterrar la verdad no estaba protegiendo a América. No mencioné a Bale. No dije el nombre de Cole. Agradecí al joven teniente que hizo la única pregunta que importa cuando el poder titubea. El clip movió más que opiniones. Los empleados del Comité de Supervisión Militar filtraron que se habían emitido órdenes de preservación para la suite de Cole y para un proveedor privado. Los reporteros acamparon fuera del edificio de vídeo del contratista. Las cámaras apuntaban a puertas que permanecían cerradas. Una línea directa de denunciantes reportó un aumento en las llamadas. Surgieron publicaciones anónimas describiendo la misma ventana de mantenimiento de 7 minutos en instalaciones a 3 estados de distancia. Los patrones son pacientes. Una vez vistos, se niegan a ser invisibles. Dentro del Pentágono, las puertas comenzaron a cerrarse. Cole canceló reuniones y publicó un memo sobre la protección del proceso. Bale dejó de aparecer en los calendarios públicos. Yo no perseguí el rumor. Me preparé para la parte que siempre sigue a una ruptura pública, el golpe de contraataque silencioso. Esa noche pasé junto al porche de mi madre. El columpio se movía con una brisa suave. Del tipo que suena como papel volteando. El equipo de Marlowe había reposicionado a Evelyn sin incidentes. Dejé una nota debajo del felpudo. Jardín seguro. Llama el número de la tarjeta. Se sintió pequeño frente a la magnitud de la tormenta. Pero las pequeñas cosas evitan que el pánico se enganche. A medianoche, el video había sido analizado fotograma a fotograma por personas que miran píxeles como los cirujanos miran escaneos. Su veredicto no fue unánime. La propaganda rara vez da lugar a unanimidad. No lo necesitaba. El punto no era condenar con comentarios. El punto era ampliar el carril para que la supervisión actuara sin ser acusada de secretismo por el secretismo. Mismo a las 6:10 de la mañana. La secretaria del comité emitió un aviso, sesión de emergencia, testigos bajo sello, los exhibidos serían revisados en cámara. Volví a leer nuestro paquete y añadí un documento, una línea de tiempo alineando el clip con los registros de Hale, el ticket del proveedor y los bloques de placa. Dejé la primera línea en blanco para una última adición, el minuto en que Bale salió después de que Cole dijera que revisaron la eliminación de Silverfish. No sabía si el comité aceptaría el contexto, pero lo incluí de todos modos. El contexto evita que la historia sea robada por cualquiera. Los pasillos de mármol llevaban cada sonido como una línea de tambores. Mis botas golpeaban el suelo, en un ritmo uniforme, ni rápido, ni lento. Llevaba la carpeta apoyada en mi brazo izquierdo. Toda la cadena de evidencia de Silverfish, la declaración jurada de Hale, los registros del proveedor, las transcripciones del video filtrado y una página final, un contrato recién descubierto que autorizaba transacciones futuras bajo un nombre diferente. El aire en la sala de audiencias estaba más frío de lo que había estado en cualquier sesión previa. Una mesa larga bajo una luz dura, el sello del departamento detrás del panel, una fila de uniformes y trajes. Cole ya estaba sentado, espalda recta, manos dobladas, mandíbula firme. El oro en sus hombros parecía brillar más que el hombre que lo llevaba. La silla de Bale estaba vacía, pero el abogado en su lugar llevaba el tipo de traje discreto que cuesta más que el salario anual de un capitán. Cuando la presidenta me reconoció, me levanté. Coloqué la carpeta en el centro y la deslicé hacia adelante. Esto, dije, es la cadena completa de evidencia de las transferencias de material de Silverfish, desde la autorización hasta el intento de eliminación. Incluye comunicaciones internas, manifiestos de envío, anomalías en el rastro de auditoría, y coloqué mi palma en la sección final. Un nuevo contrato de adquisiciones redactado bajo una empresa fantasma de logística civil. El firmante, coronel Adrian Cole. El abogado de Cole se movió para objetar. La boca de Cole se contrajo, pero su voz se mantuvo pareja. Operaciones clasificadas. Comenzó, lo interrumpí. Tenemos un registro sin redacción. Ha sido revisado por oficiales de supervisión autorizados cuyo mandato incluye este tipo de programa. No hay una clasificación válida para ocultar la naturaleza de estas transferencias. Un coronel del panel se inclinó hacia adelante. Señorita Whitfield, esta cadena vincula de manera concluyente tanto la orden de eliminación como el nuevo contrato al mismo personal. Sí, señor. Páginas 63 a 74. Abrí las fotos. Iniciales coincidentes en dos firmas separadas. El mismo patrón de tinta, la misma presión de la marca. Junto a ella, el análisis de voz del clip filtrado coincidía con grabaciones públicas previas tanto de Cole como de Bale. Cole se movió. El abogado en la silla de Bale se aclaró la garganta, objetando nuevamente. Lenguaje vago sobre seguridad operativa fue el contraataque más débil que había escuchado en meses. La presidenta del panel golpeó un bolígrafo 2 veces.
Coronel Cole, discrepa de la autenticidad de estos documentos? Dudó. Las pausas flotaron en el aire, el peso de ellas presionando las paredes hacia adentro. No, señor, pero el contexto. El contexto, dijo la presidenta, será considerado. Los hechos ingresan en el registro. Observé cómo los nudillos de Cole se ponían blancos esta vez. Ninguna cortina clasificada podría caer sobre la mesa. Cada página era visible para los ojos. Correctos, los que realmente importaban. Mi pulso permaneció constante. Esto aún no era victoria, pero era la bisagra sobre la que todo lo demás giraría. El veredicto llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. El panel regresó del receso con expresiones de piedra. La voz de la presidenta era firme. Coronel Adrien Cole, este comité determina que ha incurrido en conducta inapropiada para un oficial. Abuso de autoridad y negligencia en el cumplimiento de sus deberes con compromiso deliberado de la integridad material. Con efecto inmediato, queda relevado de sus funciones. Despojado de su rango y su autorización de seguridad es revocada. Las palabras no resonaron. Cayeron. Cole no se inmutó ante la lista, pero cuando el sargento se acercó con una pequeña bandeja, sus manos se movieron casi automáticamente. Desprendió la placa del juez principal de su pecho, la dejó sobre el fieltro, la luz del techo captó el oro, haciéndolo brillar una última vez antes de que la sombra de la mano del sargento la cubriera. No hubo aplausos, ningún sonido más, allá del raspado de las patas de la silla cuando Cole se levantó. La tensión en la sala se rompió con un lento suspiro mientras él caminaba hacia la salida sin mirar atrás. La imagen. La placa bajo el foco frío se quemó en el aire como una fotografía en desarrollo. Permanecí sentada. Esta no era la clase de victoria por la que te levantas y celebras. Fue un corte necesario, no una celebración. En algún lugar fuera de este edificio, Bale aún caminaba libre. Aún sosteniendo piezas del rompecabezas más grande, pero por primera vez, uno de los hombres que pensaba que era intocable había sido tocado por el procedimiento, por la evidencia. Por el peso de un sistema que se vio obligado a verse a sí mismo. Los reporteros se apoderarían de lo visual, el insignia dorada sobre el fieltro verde, la luz del techo. La silla vacía. Los símbolos importan en esta ciudad. Dicen al público hacia dónde se está desplazando el viento, incluso antes de que la tormenta llegue a sus calles. Cuando la sesión se suspendió, Marlowe se inclinó cerca y susurró. Uno menos. Sus ojos no celebraban. Medían el espacio adelante. El pasillo fuera de la sala se sintió más largo de lo que había sido cuando entré. El aire era diferente, menos pesado, pero cargado como el momento antes de un rayo. Marlowe igualó mi paso. Bale no está aquí porque no tiene que estar, dijo. Cole era solo cobertura. Silverfish era solo el comienzo. Salimos al patio exterior, donde las paredes de vidrio del Pentágono capturaban el sol de la tarde. Desde allí se podía ver el horizonte de la ciudad a través de los huecos. Monumentos, azoteas. El lento avance del tráfico. Mi reflejo me miraba en el vidrio, pero detrás de mi propio contorno había otro, una leve distorsión. Como una sombra que está lo suficientemente lejos para ser negada. Marlowe vio hacia dónde iba mi mirada. Shadow Vespe, dijo suavemente. Ya está moviendo. Piezas, pensé en mi madre, segura por ahora, pero aún un objetivo por implicación. En Hale, arriesgando todo para testificar, en los 6 nombres grabados en el libro de memoriales clasificados y en los contratos que aún estaban en mi carpeta. Que apuntaban a otras empresas fantasma, otros envíos, otras operaciones con diferentes nombres en código esperando ser descubiertos. Bale leería los titulares de hoy y se adaptaría. Los hombres como él no huyen, redirigen el fuego. Esa era la sombra por delante. No solo un nombre, sino toda una arquitectura construida para resistir el escrutinio. Me aparté del vidrio. Luego lo seguimos en la oscuridad, antes de decir adiós. Nos encantaría saber desde dónde nos estás mirando. Es una mañana tranquila, con una taza de café caliente o una noche tardía, donde historias como esta te hacen compañía. Déjanos saber en los comentarios. Leemos a todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.